Capítulo 11. El creciente impulso de las pandillas. Las pandillas en ese momento eran solo un grupo de gente pobre y nadie las tomaba en serio. No fue hasta más tarde que empezaron a surgir grupos especiales llamados familias. Eran profesionales que surgieron después del surgimiento de la sociedad industrial, y su principal responsabilidad es recaudar fondos para las campañas de los candidatos de los partidos políticos y comprar votos para sus elecciones. En el pasado, nadie habría valorado a esos grupos de inmigrantes debido a su bajo estatus y pobreza. Pero las familias descubrieron profundamente su valor y las cuadrillas formadas por los trabajadores al principio fueron cambiando gradualmente. Uno tenía mucho ron para beber y el otro proporcionaba votos estables a los políticos. Ambas partes se llevan bien. Sin embargo, nadie esperaba el desarrollo que siguió. La prohibición proporcionó mucha riqueza a estas bandas y, junto con el auge de los sindicatos, los movimientos obreros también se hicieron frecuentes. La prohibición fue una prohibición nacional de la venta e importación de bebidas alcohólicas que duró de 1920 a 1933. Pero su contrabando proporcionó mucha riqueza a las pandillas y familias. Estos gángsters finalmente habían encontrado un lugar en el orden social. Por un lado tenían muchísima riqueza, mientras que por otro contaban con el respaldo de los políticos debido a su poder para generar votos. Todo esto jugó un papel importante en el ascenso de los gángsteres. Al igual que la pandilla irlandesa de la que formaba parte el tío Frank, tenían una relación muy estrecha con el alto ejecutivo de la Hermandad Nacional de Camioneros, el señor Jimmy Hoffa. Nota: Teamsters. Este sindicato representaba a casi 1 millón de camioneros y trabajadores de almacén, y posteriormente alcanzó los 2,3 millones de miembros en su apogeo. Se puede decir que si uno se postula para alcalde o concejal y puede obtener ayuda del sindicato, entonces ya es una victoria para ellos. Las pandillas, los sindicatos y los políticos se unen en una estrecha cadena de intereses. Es una lástima que esta gloria no dure mucho, reflexionó Luke en silencio. Ya sea irlandés o italiano. Su poder era solo temporal. Incluso si el primero logró elegir a Kennedy como presidente y el segundo tenía vínculos estrechos con Edgar Hoover, el primer director del FBI. Lo que pasa es que los gángsters son, después de todo, un producto deformado del orden social. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, inevitablemente decaerán y quedarán reducidos a meros instrumentos en manos de políticos y ricos. Sería difícil recuperar la gloria del pasado. En Marvel, un gángster no tiene futuro. Aunque se convierta en padrino o cabeza de familia. Estos eran los pensamientos internos de Lucas. Al ver la mirada indiferente de Luke, Frank finalmente perdió la calma. ¿Por qué eres tan terco? ¿No puedes hacer lo que te pido? Únete a la pandilla y tendrás un futuro seguro, podrás ocupar mi lugar. ¿Por qué no quieres? Deja de malgastar tu vida. El mundo no te aceptará sin motivo. Tenía una buena relación con el señor Jimmy Hoffa, de la Hermandad Nacional de Camioneros, y no quería arruinarla. Tras jubilarse, podría conseguir un puesto como presidente honorario en una sección del sindicato. Aunque era solo un puesto sin poder, iba a recibir un buen salario cada mes. Si Luke se unía a la pandilla, entonces existía la posibilidad de que el señor Hoffa pudiera ayudar a Luke a establecerse en su vida. Tío Frank, no te preocupes por mí. Toma, cúbrete con una manta, que todavía hace frío afuera. Luke no lo refutó y puso una manta gruesa sobre las piernas de Frank con una sonrisa. Si siguiera al Capitán América y se uniera a los comandos aulladores, podría ser un verdadero héroe de guerra. Desafortunadamente, incluso si uno se convierte en héroe, sigue siendo una herramienta o una mascota a los ojos de los políticos y los ricos. Entonces Luke tuvo otra idea. Mientras tanto, en un campamento militar en algún lugar de Nueva York. En la sala de conferencias, la oficial le informa a su jefe sobre el incidente ocurrido en el puesto de reclutamiento. Coronel Phillips, creo que ese tipo llamado Luke Cabo tiene un problema. Capítulo 12. La decisión de la Reserva Científica Estratégica. En algún lugar de un campamento militar, Nueva York. En la sala de conferencias, la valiente oficial estaba informando a su superior. Coronel Phillips,
Creo que algo anda mal con ese tal Luke Cabo. Carter resumió brevemente el ataque que el Dr. Erskine sufrió cerca del lugar de la Exposición Mundial del Mañana y luego habló de Luke, quien figuraba entre los sospechosos. He visto las heridas de los espías alemanes, todas fueron de un solo disparo. La gente común no puede hacer esto. Cabbage debe haber practicado la puntería y es bastante bueno en eso. La oficial femenina concluyó con seguridad en su tono. Después de dejar la estación de reclutamiento, las dudas en su mente nunca desaparecieron. Ese joven de Brooklyn mató él solo a más de un espía entrenado profesionalmente. Parecía increíble. Habían demasiadas cosas que no tenían sentido. Por lo tanto, Carter creyó que probablemente se trataba de un complot de Hydra. Al sacrificar a esos espías alemanes, querían acercarse al Dr. Erskine. Entonces implementarán su malvado plan. Alemania prefirió secuestrar al Dr. Erskine antes que matarlo. El valor del suero del supersoldado no podía descuidarse. Quien lo obtenga podrá influir en el curso de la guerra mundial. Semejante amenaza y potencial simplemente no pueden ignorarse. El coronel Phillips, que estaba sentado en su asiento, meneó la cabeza y susurró, no es un problema. He enviado a alguien a investigar a Luke Cabo. Sus padres eran inmigrantes irlandeses y murieron muy jóvenes. La administración se apiadó de él, y tenía excelentes calificaciones y era un estudiante brillante, incluso le ofrecían una beca cada año, pero abandonó la preparatoria después de cumplir 17 años. ¿Por qué abandonó la escuela? Carter estaba desconcertado. Debe saber que los inmigrantes irlandeses no son bien recibidos. Es muy común sufrir acoso y discriminación. Por ello, Cabbage solía pelearse con otros estudiantes en la escuela. Cuando los profesores se dieron cuenta de esto, tuvieron que llamar a sus padres, pero bueno, él no tenía padres. El coronel Phillips se encogió de hombros y dijo con impotencia, después de luchar contra los agresores, todavía tenía que lidiar con adultos irrazonables. Para un joven de 17 años, no era algo fácil de afrontar. Carter se quedó en silencio. Ella puede imaginar lo difíciles que fueron esos años para Luke Cabo, quien era huérfano. Pero, ¿de dónde sacó el arma y cómo aprendió puntería? Carter preguntó vacilante. A través del relato del coronel, ella disipó sus sospechas internas. Sin embargo, Carter no entendía cómo un joven común y corriente de Brooklyn podía disparar con tanta precisión. El tío de Cabbage, Frank, es un veterano, de esos que sobrevivieron al campo de batalla combatiendo. Se unió a las bandas irlandesas e hizo trabajos sucios. Ahora está a punto de jubilarse como presidente honorario de una de las secciones del sindicato de camioneros. El coronel Phillips le informó sobre los resultados de la investigación. Sabía que Carter siempre había sido competitiva y buena en su trabajo. Es solo que estaba un poco obsesionada con demostrar que no era inferior a ningún hombre. A veces, el coronel Phillips tenía dolor de cabeza debido a esto. No habría tenido tan buen carácter si la otra parte no hubiera sido británica y no fuera una facción del ejército estadounidense. Después de todo, la Reserva Científica Estratégica tenía miembros muy diversos, con gente talentosa reclutada de todo el mundo y de todos los géneros. Carter fue uno de ellos. Luke Cabbage no es un espía alemán. No tiene nada que ver con los alemanes. No creo que Hitler, por muy capaz que sea de provocar, pudiera convertir a un joven criado en Brooklyn en un espía para Alemania. Claro, Cabbage cometió algunos actos turbios, pero a la Reserva Científica Estratégica no le interesan, y no nos corresponde interferir en peleas entre bandas. Estamos contra la Hydra, y nuestro objetivo es ganar esta guerra derrotando al Eje. El coronel Phillips enfatizó la última parte, ordenándole que dejara de molestarlo con Luke. No quería que Carter avivara ese lío que eran las bandas irlandesas. Esas personas ahora habían unido fuerzas con los sindicatos y ayudado a los políticos a reunir votos e interferir en las elecciones. En los últimos años, su poder había aumentado exponencialmente. Ni siquiera el coronel Phillips quería provocar problemas tan innecesarios. Dios sabe cuántos abogados del Capitolio estaban detrás de ellos. En cambio, pareció pensar en algo y dijo, Erskine parecía estar muy interesado en esos dos.
Luke Cavell y... ¿Cómo se llama el otro? Steve Rogers, respondió Carter. Sí, sí. Erskine quiere llevárselos a ambos y reclutarlos para el campamento Lehigh. El coronel Phillips reflexionó un momento y preguntó, ¿qué opinas de esto, Carter? El campamento Lehigh, en la superficie, era un lugar para entrenar reclutas. Sin embargo, el verdadero propósito era seleccionar sujetos de prueba a los que se les inyectaría el suero del supersoldado. La intención de Erskine, sin duda, era que Luke Cavell y Steve Rogers fueran seleccionados. El coronel Phillips no creía que hubiera ningún problema con el primero. Luke era alto y fuerte, e incluso podía encargarse de 3 espías alemanes él solo. Incluso si al final no fue seleccionado, eso no cambia el hecho de que se convertiría en un buen soldado. Pero... ¿Steve Rogers? Ese tipo pequeño y delgado parecía como si una ráfaga de viento pudiera volarlo. Sería ridículo que los aliados tuvieran que ser salvados por un tipo así. Si es idea del Dr. Erskine, me parece bien, coronel. Carter pensó un momento y respondió. Bueno, entonces te dejo el asunto a ti. Quiero verlos en el autobús a Nueva Jersey. El coronel Phillips asintió y entregó la tarea. De todos modos, pensó que, con el físico de Rogers, probablemente ni siquiera lograría pasar el entrenamiento básico para los reclutas. En cuanto a ser seleccionado y convertirse en un supersoldado. Capítulo 13, 013 candidatos para el suero del supersoldado, y... Toc toc asterisco. Lucas, que había regresado a su habitación, abrió la puerta. Afuera, encontró a Rogers con la agente de aspecto gélido. No pudo evitar preguntar sorprendido, ¿qué pasa, Steve? Pensó que la Reserva Científica Estratégica lo investigaría y tal vez incluso lo arrastraría a interrogatorio en nombre de la ayuda. Como persona importante protegida por los militares, Abraham Erskine les dio la razón perfecta para hacer lo que quisieran. Steve, ¿de qué estás tan feliz? Parecía que no podía contener la sonrisa. ¿Acaso ser arrastrado a un interrogatorio era motivo de alegría? Luke. Ya puedo unirme al ejército. Mañana saldremos para Nueva Jersey. Steve estaba tan feliz que casi gritó mientras le daba la noticia. Sus días de depresión finalmente terminaron. Las cejas de Luke temblaron un poco cuando escuchó lo que Steve acababa de decir. Decidieron reclutarnos. A pesar de los cambios en la trama, Steve Rogers todavía estaba en camino de convertirse en el Capitán América, al igual que la línea de tiempo original. Pensé que el proceso sería un poco más complicado. Luke recompuso sus emociones y recuperó la compostura. Parecía que el plan para obtener el suero del supersoldado había completado su primera etapa. Luke Cavell, ¿estás dispuesto a servir a tu país y traernos honor en el campo de batalla contra el Eje? Carter preguntó fríamente. Como si tuviera derecho a negarme. Luke miró a los 2 soldados con munición real que estaban detrás de Carter y pensó en silencio. Desde que decidí entrar en el radar militar y ya he despertado el interés del Dr. Erskine. En ese momento ya no había vuelta atrás. Como la organización ya tomó la decisión, yo. Luke resistió la tentación de decir algo patriótico en el momento y simplemente aceptó el servicio militar. Al día siguiente, temprano por la mañana. Luke, ahora reclutado en el ejército, hizo su equipaje y se fue con Rogers, quien estaba más que emocionado, a tomar un camión militar especial al campamento Lehigh en Nueva Jersey. Antes de partir, se reunieron con varios miembros importantes de la Reserva Científica Estratégica. Por ejemplo, el coronel Phillips, de aspecto serio. El creador del suero del supersoldado, el Dr. Abraham Erskine. Howard Stark, que era muy conocido en Nueva York. Y por supuesto, el agente Carter, que todavía tenía una expresión fría. Etc. La Reserva Científica Estratégica fue una organización temporal establecida especialmente por los aliados para ganar la guerra. Fue aprobado personalmente por el presidente Roosevelt y los jefes de los países europeos. El objetivo principal de dicha reunión de élites de diversos campos era luchar contra la Hidra del Tercer Reich, una cierta organización malvada simbolizada por el monstruo Hidra.
El propósito secundario era implementar el plan del super soldado y poner fin a la guerra que estaba arrasando el mundo. El líder actual de Hydra es Johann Smith, apodado Cráneo Rojo. Se decía que era miembro del círculo íntimo de Hitler. Su autoridad era tan alta que fue una de las personas cuya aprobación condujo a la formación de la policía secreta en Alemania. Cráneo Rojo no es quien fundó la Hydra. Luke pensó mientras estaba sentado en un camión militar, balanceándose de un lado a otro. Recordó las caricaturas que mencionaban que el origen de la Hydra original era lo suficientemente temprano como para remontarse aún más atrás. Cráneo Rojo acaba de usar este nombre. Había algunas similitudes entre él y su ídolo, Adolf Hitler. Luke, ¿crees que conoceremos a Bucky? Preguntó Rogers, agarrando su bolso. Pensando en la expresión de sorpresa de Bucky cuando descubre que se han unido al ejército y han puesto un pie en el campo de batalla, no pudo evitar esperar con ansia su próximo encuentro. Luke se rió y dijo, Bucky ya debería haber llegado a Inglaterra e incluso podría estar luchando en la guerra mientras hablamos. Podía entender por qué Rogers estaba tan obsesionado con servir en el ejército. Durante mucho tiempo, este hombrecito fue objeto de burlas y acoso debido a su delgada figura. En tales casos, el futuro solo seguía dos caminos. Algunas personas, como Rogers, mantuvieron una actitud optimista y positiva. Mientras que otros desarrollaron desconfianza y apatía autoimpuesta. Los primeros son pocos y distantes entre sí, mientras que los segundos son numerosos. Y probablemente fue por eso que Steve Rogers se convirtió en el Capitán América. Era un hombre que siempre tenía una actitud positiva ante las cosas. Rollers estaba ansioso por servir en el ejército, no por fuertes sentimientos patrióticos, no era el tipo de persona que estuviera ansiosa por obtener honores y medallas militares. Este chico flacucho está tratando de demostrar que no es diferente a los chicos más fuertes. Luke, ¿por qué fue Howard Stark al campamento Lehigh? ¿También lo reclutaron como soldado?, preguntó Rogers con curiosidad. No sabía nada sobre el plan supersoldado ni sobre la reserva científica estratégica. Él solo pensó que iban al campamento Lehigh para recibir entrenamiento para nuevos reclutas. Stark no es como nosotros. Es un consultor científico. Un oficial superior de pleno derecho. Luke meneó la cabeza. Como dos nuevos reclutas, ¿cómo podrían compararse con Howard Stark? Ambos lados fueron tratados de manera diferente. Howard Stark pudo tomar un automóvil privado cómodo y tranquilo y conversar y reír con un grupo de oficiales superiores a lo largo del camino. Por la noche, incluso podría salir y divertirse. Mientras él y Rogers tuvieron que permanecer en el camión militar que se balanceaba como un barco tambaleándose. Luke sonrió significativamente, prepárate para vivir como un soldado, Rogers. Para Rogers, que estaba lejos de ser fuerte, el entrenamiento de reclutas no es una tarea fácil. Capítulo 14, 014 candidatos para el suero del super soldado, 2. Una semana después. Steve, ¿estás bien? Luke, que terminó de acarrear, le entregó una toalla al hombrecito delgado. Nota, Rukin igual a caminar un sendero largo con una mochila con peso. Parecía como si lo hubieran sacado del agua y su camuflaje militar estaba empapado de sudor. Su pecho subía y bajaba pesadamente, como si tirara de un fuelle, emitiendo un fuerte sonido de resoplido y jadeo. Incluso la caminata más fácil de 5 kilómetros era un desafío imposible para Rogers, que tenía una mala condición física. No, está bien. Solo necesito un descanso, y estaré bien. Luke miró a Rogers, que hablaba entre cada respiración, temiendo desmayarse de repente. Steve fue capaz de perseverar hasta ahora, se obligó a ponerse de pie, realmente estaba muy decidido. Independientemente de la tarea de entrenamiento de cada día, Rogers era el último en terminar y el que tenía peores calificaciones. Pero en términos de esfuerzo, no era inferior a los demás, a veces mejor que otros. Me siento mucho mejor. Gracias, Luke. Tras unas respiraciones, Rogers le dio las gracias con una sonrisa de agradecimiento. Si no fuera por la ayuda de Luke, su situación habría sido mucho peor. Para Rogers, Camp Lehigh no era diferente de las calles de Brooklyn.
La gente confiaba en los músculos fuertes y los construía, e intimidaba a los débiles. Tales bastardos se pueden encontrar en todas partes. Por suerte, Luke dio un paso adelante, de lo contrario Rogers ya habría sido golpeado más de una vez. Acurrúquense. Se escuchó un silbido agudo y los reclutas, que hacía tiempo que habían desarrollado un reflejo condicionado, trotaron y se colocaron en formación ordenada. Algunos de ellos habían aprendido a las malas lo que sucedía cuando desobedecían órdenes o lo que sucedía cuando alguien actuaba como un idiota. Aquella oficial de rostro frío y acento británico no era tan débil como parecía. El recluta que recibió el golpe, Gilmore Hodge, fue muy explícito al respecto, todavía tenía una curita sobre el puente de la nariz. Es más, el entrenamiento físico de alta intensidad todos los días fue suficiente para liberar la energía extra de todos, al final del día estaban demasiado cansados para crear problemas. Según el informe de las últimas semanas, ¿qué recluta tiene las mejores puntuaciones y el mejor rendimiento? De pie no muy lejos, mirando a los nuevos reclutas que estaban siendo sermoneados, el coronel Phillips preguntó. ¿Es Luke Cavo? Carter, que sostenía la hoja de puntuación, levantó una ceja. Ella realmente no esperaba que la respuesta fuera el joven de Brooklyn. No solo su puntería era asombrosa, sino que su desempeño en otras pruebas fue excelente. Disparar al blanco, marchar con peso, escalar alambres de púas y otros entrenamientos físicos. Luke pudo ganar fácilmente el primer lugar y dejar muy atrás al que quedó segundo. Lo sabía. Erskine, como dije, Cavill es el candidato ideal. El coronel Phillips dijo mientras aplaudía. Miró a Luke, el hombre fuerte y robusto de la alineación, con admiración en sus ojos. El otro partido se ajustaba perfectamente a la definición e imagen de un buen soldado en la mente del coronel. Espera. Aún tenemos tiempo. El doctor Erskine, que estaba cerca, respondió. Sus ojos no se detuvieron en Luke, sino que miraron a Rogers, quien se destacó en la alineación. Si tuvieran que elegir a un hombre grande y fuerte como el super soldado. Entonces no hubo necesidad alguna de que Erskine iniciara esta selección secreta. Simplemente escoja a cualquiera del ejército. En este mundo, nunca habían faltado buenos soldados que supieran obedecer órdenes y tuvieran músculos fuertes. Sin embargo, era bastante difícil encontrar una persona verdaderamente buena, necesitaban un supersoldado que tuviera fuerza pero que nunca la usara mal. Erskine sabía que no tenía mucho tiempo, pero aún así decidió ser paciente y pensar con cuidado. Tenía grandes esperanzas depositadas en Rogers. Ese chico delgado tiene una cualidad rara que toca el corazón de la gente. Me pediste que investigara la vida de Rogers. Sí, es un buen hombre. Pero ¿qué va a pasar con eso? Si los burócratas del comité saben que el elegido para supersoldado era un tipo flaco como un palo, incapaz de correr ni 5 kilómetros, ¿qué pensarán? El coronel Phillips dijo con descontento. En su opinión, la guerra era una cuestión de comparar la fuerza de ambos bandos, no el carácter de los soldados. La selección no ha terminado, el tiempo no se ha acabado. Coronel, esperemos un poco más. El doctor Erskine finalizó la conversación. Pero esta vez, sus ojos estaban puestos en Luke. Capítulo 15, 015 Dos soldados, un suero. Antes de irse, el doctor Erskine, mientras observaba a los soldados en entrenamiento, dijo, el general Patton dijo una vez, las guerras se pueden librar con armas, pero las ganan los hombres. Sin duda podemos ganar esta guerra porque tenemos a los mejores soldados. La Reserva Científica Estratégica está compuesta por varios aliados nacionales. Los mejores y más brillantes del mundo libre se han reunido aquí. Nuestro objetivo es construir el ejército más poderoso de la historia. Y cada ejército tiene un líder. La próxima semana elegiremos a esa persona. Y después de un momento de silencio, continuó, será el primer supersoldado. Y enviará a Adolf Hitler al infierno con sus propias manos. Al final del programa de entrenamiento de 2 semanas para reclutas, el coronel Phillips finalmente reveló a los reclutas el programa de selección, supersoldado. Sostuvo en su mano la hoja de puntuación de Carter y miró al alto y fornido Luke.
Como era de esperar, este joven de Brooklyn siguió siendo excelente en su actuación. A juzgar por su calidad física y los amplios resultados de varios programas de entrenamiento, obtuvo un merecido primer lugar entre los reclutas de Camp Lehigh. Este es el super soldado que nuestro país necesita. El coronel Phillips estaba muy satisfecho con los resultados. Pero cuando sus ojos se posaron accidentalmente en el delgado y débil Rogers, no pudo evitar suspirar. A pesar de que el otro grupo entrenaba seriamente y nunca se relajaba, su físico naturalmente débil hacía que fuera muy difícil para él convertirse en un soldado competente. Realmente no sé qué está pensando Erskine. El coronel Phillips estaba un poco molesto. Estaba bajo presión del comité y la mirada atenta de la Casa Blanca. Si él, supersoldado, no podía satisfacer a los militares, entonces su carrera estaría muy bien terminada. Era importante saber que varios países habían invertido mucha mano de obra y recursos para crear la Reserva Científica Estratégica. Ahora todos estaban esperando el resultado. Después de la reunión, los reclutas fueron despedidos. Sin embargo, los reclutas ya tenían una idea aproximada de quién iba a ser seleccionado y lo estaban adulando. Jefe Luke. Tu desempeño debería ser el mejor de todos los nuevos reclutas. Debería ser el supersoldado. De vuelta en el cuartel, Gilmore Hodge, que había recibido un sermón de Carter, era una de esas personas. Fue considerado un personaje de la mafia en la trama original. A menudo intimidaba al delgado Rogers, debido a su gran tamaño y sus golpes duros. Sin embargo, esta vez gracias a Luke, las cosas fueron diferentes. Hodge, que sentía satisfacción intimidando a los débiles, sufrió la primera derrota de su vida. La noche antes de llegar al campamento Lehigh, Hodge intentó burlarse de Rogers, pero Luke metió su cabeza en el inodoro. Pensó que sus puños eran lo suficientemente fuertes, pero Luke, quien había vencido a gánsteres, desmantelado pandillas y pintado casas, tenía mucha experiencia en la vida real. Fue como una oveja que se encuentra con un león, una masacre unilateral. Desde entonces, ningún aprendiz se atrevería a meterse con el dúo de Brooklyn. Hodge, quien fue metido en el inodoro, se convirtió en el fiel ayudante de Luke. Lo seguía a diario, llamándolo jefe. Como un lameculos. Luke una vez se preguntó si este tipo tenía tendencias masoquistas o si su cerebro se llenaba de agua cuando lo metían en el inodoro. Nota, cabeza / cerebro lleno de agua igual a se volvió idiota. Sin embargo, más tarde se dio cuenta de que los acosadores como Hodge, que tenían miedo de ser acosados y acosaban a la gente, a menudo creían en el simple pensamiento de que los fuertes tienen la última palabra. Por lo tanto, era normal que actuara así. Con todo, Luke parece haber adoptado el modelo del rey de los soldados y haber logrado dominar todo el campamento Lehigh sin darse cuenta. Nota, plantilla / plantilla de personaje igual a es donde defines la raza, la historia de fondo, la apariencia, las habilidades, los objetivos y los defectos de tu personaje, todo lo que necesitarás para colocarlos con éxito en tu juego / historia. Por ejemplo, una tarjeta de personaje. El coronel Phillips no solo elogió a Luke, sino que lo aclamaron en todos los lugares a los que iba en el cuartel. Piénsalo con cabeza. Si las condiciones para seleccionar a los supersoldados fueran los resultados del entrenamiento y músculos fuertes, ¿no podrían los militares simplemente elegir a alguien del ejército? Luke no trató a Hodge de manera diferente solo porque este tipo le lamía mucho las botas. Sí, el jefe Luke tiene razón. Hodge tenía una sonrisa mientras limpiaba el cuartel. Steve, no te desanimes. Veo que el Dr. Erskine te tiene en alta estima. Ignorando al adulador Hodge, Luke se acercó a Rogers. El futuro Capitán América está algo deprimido en estos momentos. Cuando vio la excelente actuación de Luke y pensó en su pobre desempeño, inevitablemente se sintió un poco deprimido. No pensaba en convertirme en un supersoldado. Pero empiezo a preguntarme si mi decisión de unirme al ejército y servir fue la correcta. Quizás Bucky tenía razón. Si no estás destinado a hacer algo, rendirse también es una muestra de valentía. Roller sonaba como si hubiera llegado a un nuevo punto bajo en su vida, y su tono estaba lleno de dudas hacia sí mismo.
A través de estos días de entrenamiento, finalmente se dio cuenta de lo débil que era. No lo creo. El doctor Erskine te vio y te reclutó en el ejército, así que seguro que encontró en ti buenas cualidades que vale la pena considerar. La confianza es el secreto del éxito. No te dejes vencer por un contratiempo momentáneo. Un carácter de oro vale más que unos músculos fuertes. Luke trajo un tazón humeante de sopa de pollo para el alma, llenando los ojos de Rogers de luz y espíritu de lucha. Nota: sopa de pollo para el alma igual a discurso/diagonal historia destinada a alentar a alguien a esforzarse más o a pensar de manera más positiva. Si continuaba con el buen trabajo y decía algunas frases más inspiradoras del futuro, tal vez el Capitán América lo consideraría un mentor espiritual. Entonces, fue posible aprender algo leyendo algunos lemas de marketing. Luke respiró aliviado cuando vio que el humor de Rogers lentamente volvía a la normalidad. Después de todo, el Capitán América era una parte importante de su plan. Durante las 2 semanas de entrenamiento para reclutas, Luke se distinguió sin complejos y logró excelentes resultados. Y obviamente lo hizo para el suero del supersoldado. Fue solo eso. Sin embargo, no quería usar el uniforme de la bandera estadounidense y tomar el lugar del Capitán América. Aunque me convierta en un supersoldado, los políticos inevitablemente me considerarán una mascota. No quiero actuar en el escenario y debutar como ídolo. El pensamiento de Lucas es muy claro. Los militares investigaron el suero del supersoldado. El verdadero propósito era formar un ejército invencible y poderoso. De esta manera podrían marchar a Berlín y poner fin a la guerra. Según el desarrollo de la trama original, el Dr. Erskine será asesinado, la única muestra también será destruida y la fórmula del suero del supersoldado se perderá para siempre. La utilidad de Rogers en la guerra, como el único supersoldado, fue como máximo la de una mascota para promover la compra de bonos de guerra. Eso era lo que pensaban los políticos. Si Luke reemplazara a Rogers y se pusiera el uniforme de las barras y las estrellas, su final probablemente sería similar. Supongamos que lo hiciera de otra manera y salvara al Dr. Erskine. El siguiente paso sería la producción en masa de supersoldados. Luke todavía no tendría futuro, porque ya no sería el especial. Por lo tanto, después de mucha consideración, Luke decidió mostrar su excelente lado y se esforzó por ganarse la admiración del coronel Phillips y ejercer más presión sobre el Dr. Erskine. Con 2 candidatos adecuados, la historia puede progresar de manera diferente. Capítulo 16, 016 La decisión del Dr. Erskine. Al anochecer, Erskine fue a buscar a Luke, que estaba descansando en el cuartel. El científico alemán no se anduvo con rodeos y explicó el motivo de su llegada. El coronel Phillips cree que eres el mejor candidato para supersoldado. ¿Qué opinas, Luke? Sintiendo esa mirada escrutadora, Luke mantuvo la calma. Después de pensarlo un momento, respondió sin dudar: lo que un supersoldado necesita poseer no es solo un cuerpo fuerte, sino también conocer la compasión y tener un buen corazón. Podía ver que el Dr. Erskine lo estaba poniendo a prueba. Roller siempre fue la persona correcta en la mente de la otra parte. Después del incidente de Cráneo Rojo, el científico alemán sufrió un pequeño trauma. Incluso si Luke se desempeñó bien, Erskine no quedó tan impresionado como lo estuvieron las palabras de Rogers en la estación de reclutamiento. Erskine se colocó las gafas sobre el puente de la nariz y preguntó con tono vacilante: ¿quién cree usted que cumple esas condiciones en el campo? Mi amigo Steve Rogers. Su carácter es sumamente confiable. Los ojos de Luke estaban decididos, como si interiormente estuviera convencido de ello. Al escuchar esta respuesta satisfactoria, la última duda de Erskine desapareció sin dejar rastro. Originalmente, sospechaba de la participación de Luke en las pandillas y de la alta probabilidad de que tuviera sangre en sus manos. Tenía miedo de que si la otra parte se convertía en un supersoldado, sería como Cráneo Rojo y perdería por completo su sentido de humanidad. Debido a la efectividad del suero, eso es lo que sucedería. Muy bien. Erskine le dio una palmadita a Luke en el hombro y sonrió con aprobación. Originalmente, él y el coronel Phillips tenían ideas muy diferentes y ninguno pudo convencer al otro.
La respuesta de Luke disipó por completo las dudas de Erskine. Él habló solemnemente, ambos serán supersoldados. La semana siguiente, Luke y Rogers dejaron Camp Lehigh y abordaron un automóvil hacia Nueva York. En cuanto a los reclutas entrenados, se convirtieron en soldados de reserva. Si la inyección del suero tiene éxito, todos tendrán la oportunidad de convertirse en supersoldados. Nunca pensé que volveríamos a Brooklyn tan pronto. Rollers se lamentó. Se sentó junto a Luke, mirando por la ventana, contemplando los edificios familiares. Así que el coronel tenía razón, la fortuna favorece a los tontos. Luke bromeó. Cuando Rogers se enteró de que había sido seleccionado como sujeto de prueba para el supersoldado, no podía esperar a encontrar a Luke para compartirlo, solo para ver al coronel Phillips en el cuartel. Este último, con expresión de disgusto, miró a Rogers y pronunció esta frase. Al recordar ese incidente, Rogers no se sintió mal, sino que expresó con seriedad, esto no es buena suerte. Todo es gracias a ti y al Dr. Erskine. No podría haber llegado tan lejos sin su ayuda. El coronel Phillips le dijo que Luke lo había recomendado al Dr. Erskine por iniciativa propia. Aunque Rogers no era muy bueno expresando sus emociones, recordaba esta gratitud en su corazón. Si fueras mujer, podría haber aceptado tu gratitud, punto. Luke hizo una mueca de disgusto y rió disimuladamente, mira esa cuadra, ese callejón y ese estacionamiento de allá. Esos son tus viejos campos de batalla. Rollers bajó la cabeza y sonrió torpemente. Lo habían golpeado mucho porque no podía deshacerse de su hábito de entrometerse. Estos campos de batalla eran en realidad los lugares donde había sido derrotado anteriormente. ¿Tenías algo en contra de huir? Carter, que estaba sentado delante y conduciendo, preguntó. Ella era la comitiva esta vez y era responsable de llevar a Luke y Rogers sanos y salvos a su destino. Empieza a correr, y no te dejarán parar. Si te alzas y luchas, algún día tendrás la oportunidad de derrotarlos. Rollers habló de sus sentimientos más íntimos y Carter se sintió un poco conmovido por su tono sincero. El Dr. Erskine no lo eligió sin motivo. Al menos, su valentía es digna de elogio. Ser subestimado es algo que he experimentado a menudo. Carter pareció sentirse atraído por la idea y dijo algunas palabras más en un raro momento. En días normales en Camp Lehigh, esta oficial femenina era como un iceberg, manteniendo a la gente alejada. Incluso el famoso playboy Howard Stark se mostraba cauteloso con ella. Hasta el momento, no había aceptado ninguna invitación a cenar. Señorita Carter, no entiendo por qué quiere unirse al ejército. Es una dama hermosa. Rollers miró a Carter y comenzó a hablar con la inteligencia emocional de un hombre heterosexual, ya sabes. Lo que más odiaba la otra parte era cuando la gente decía que era demasiado guapa para ser una agente en esta línea de trabajo. Nota, hombre heterosexual igual a palabra del argot, no se trata de su sexualidad. Significa hombres torpemente sexistas que no entienden a las mujeres en absoluto. Carter tenía un carácter fuerte y nunca pensó que perdería ante algún hombre en términos de habilidad. Al ver que Rogers estaba a punto de enojarla, Luke intervino rápidamente y preguntó, ¿cuánto falta para que lleguemos allí? Pronto. Carter miró a Rogers con frialdad, resopló y dejó de hablar. Este último parecía inocente y no sabía dónde se equivocaba. Rogers, tu habilidad para hablar con las mujeres es una de las peores que he visto jamás. Luke meneó la cabeza y susurró en voz baja. El coche permaneció en silencio durante el resto del viaje. Después de unos 20 minutos aproximadamente, llegaron a su destino. El trío salió del coche y empujó la puerta de una tienda de antigüedades. Sí, esta era la base secreta de la Reserva Científica Estratégica. Carter intercambió códigos con una mujer mayor y condujo a Luke y Rogers a la habitación interior. ¿Qué diseño más cliché? Luke miró los estantes llenos de libros. Al ingresar al interior de la base, cada puerta está custodiada por soldados fuertemente armados. De vez en cuando pasaban algunos investigadores con batas blancas y expedientes en sus manos. Rollers, que veía este tipo de escena por primera vez, estaba un poco nervioso.
Capítulo 17, 017 Superman de Marvel. Rollers miró a Luke mientras caminaban uno al lado del otro. Lo encontró tranquilo y relajado. Eso es tan típico de él. Rollers pensó para sí mismo. En realidad, las verdaderas emociones de Luke eran mucho menos tranquilas de lo que parecían. Desde las calles de Brooklyn, paso a paso hacia la base secreta de la Reserva Científica Estratégica y a punto de recibir la inyección del suero del supersoldado. Esta no fue una tarea fácil. Para conseguir el enchufe, seguí desesperadamente. Nota: complemento igual a componente que agrega una característica específica a una plantilla de personaje existente. Los tres bajaron al piso inferior y vieron dos cajas de metal parecidas a ataúdes en el medio de la habitación, donde el Dr. Erskine y Howard Stark estaban hablando de algo. El coronel Phillips y los senadores presentes se quedaron en la sala de control del segundo piso. Todos esperaban presenciar un milagro. Vamos a empezar. El Dr. Erskine les dijo a los dos hombres. Luke y Roger se miraron y se quitaron las gorras y los abrigos de guarnición. El contraste entre sus físicos era evidente. El primero es fuerte y bien definido, mientras que el segundo es tan delgado como la madera seca. Al ver eso, los investigadores a su alrededor negaron con la cabeza y suspiraron. Dudaban que Rogers pudiera sobrevivir a la inyección de suero. Está bien, puedes hacerlo. Luke apretó el hombro de Rogers como para inyectarle coraje. Si Steve no estuviera aquí, él sería el que debutaría como ídolo y vendería bonos de guerra. Al verlo asentir en señal de acuerdo, Luke centró su atención en lo que tenía delante, una caja de metal con cables complejos insertados en ambos lados. Howard Stark, que llevaba bigote, era el encargado de operar la máquina. Actualmente se encontraba en la consola, ocupado con la preparación para la inyección del suero. Este talentoso millonario, que tenía buenas relaciones con las élites militares bajo la bandera del patriotismo, también fue uno de los participantes de este proyecto. Hacer clic. Una luz brillante brilló cuando el personal del Departamento de Asuntos Públicos del Ejército tomó una fotografía de Luke y Rogers parados juntos. Este fue un momento histórico memorable. Es hora de empezar. Erskine exoneró a la gente, dejando solo a Howard Stark y otros investigadores. Ambos lo lograrán. El médico lo dijo seriamente. Solo iba a elegir a una persona para hacer un supersoldado. Sin embargo, la destacada actuación de Luke y su actitud sincera hicieron que la idea original de Erskine flaqueara. Entonces él y el coronel Phillips dieron un paso atrás. Se decidió que a ambos candidatos se les inyectaría el suero y se convertirían en supersoldados. En palabras del coronel Phillips, al menos uno tendrá éxito. El Dr. Erskine explicó pacientemente el proceso y luego las carcasas de las dos cajas de metal colocadas juntas se cerraron lentamente. Comenzará con una serie de inyecciones mínimamente invasivas para inyectar el suero en los grupos musculares. Una vez completado este paso, se desencadenarán cambios radicales en las células. Luke quedó sumido en la oscuridad, incapaz de ver la más mínima luz del mundo exterior. Solo podía oír la voz del Dr. Erskine hablando con Howard Stark. Las agujas frías perforaron su piel y el suero fue impulsado constantemente hacia el interior del cuerpo, fusionándose con innumerables células. Qué raro, no siento mucho dolor. A Luke le preocupaba que el proceso de inyectar el suero del supersoldado fuera extremadamente doloroso. Al menos en su memoria, Rogers gritó a todo pulmón y casi muere. Pon en marcha el instrumento. Luke escuchó la voz del Dr. Erskine. El instrumento metálico conectado al cable introdujo una corriente muy fuerte y chispeante. Un estallido de luz blanca estalló. ¡Mierda! Luke sintió instantáneamente un dolor intenso y terrible, como si sus fibras musculares fueran arrancadas en 1.000.000 de tiras. Sentía como si todo su cuerpo estuviera destrozado. No solo el esfuerzo físico sino también el mental eran igualmente insoportables. Sin embargo, el dolor intenso, suficiente para volver loca a la gente, solo duró un breve momento. Luego, como si hubiera sido absorbido, simplemente desapareció. 100%. En su retina aparecieron datos claros.
La barra de progreso, que había estado estancada durante años, finalmente se había cargado por completo. Identidad del jugador borrada. Se está emitiendo un paquete de regalo. Emitido exitosamente. Por favor, compruebe. Líneas de información volaron. Entonces la luz blanca brumosa se iluminó levemente. Un enorme flujo de datos, como una cascada, se desplazaba hacia abajo para formar un panel de caracteres. Anfitrión, Luke Cavo. Tarjeta cargada. Ninguna. Habilidad, ninguna. Reputación, ninguna. Lista de tareas, aún no abierta. Luke se sintió un poco desconcertado. Después de trabajar tan duro durante tanto tiempo, ¿solo consiguió 3 estadísticas vacías? Olvídalo, primero abramos el paquete de regalo. Luke estaba familiarizado con ello e hizo clic en el espacio consciente. Abierto. Con un ligero pensamiento, estalló una luz dorada y brillante. Muchos personajes acudieron a su mente. Superman dorado. Superman plateado. Superman cyborg. Superman cuántico. Ultraman. Superbotram. Varias formas de plantillas de Superman se muestran ante los ojos de Luke. Tarjeta de Superman detectada, ¿desea aceptarla? Capítulo 18, 018 Superman de Marvel, 2. Tarjeta de Superman detectada, ¿desea aceptarla? Sí. ¿Te gustaría ponerte la capa? No. Carga exitosa. Luke abrió nuevamente el panel de personajes. Anfitrión, Luke Cavo. Carta cargada, Superman, LV1. Habilidades, energía estelar, pasiva, campo de fuerza biológica, pasiva. Reputación, ninguna. Lista de tareas, aún no abierta. Luego, filas y filas de información específica que representaban sus datos físicos inundaron su cerebro. Hace unos minutos. El coronel Phillips estaba en la sala de control intercambiando algunas palabras con el senador Brandt, uno de los miembros del comité. Me alegro de que pueda venir, senador. El coronel dijo con una sonrisa. Con su temperamento, no estaba dispuesto a tratar con los políticos. Porque estos tipos eran demasiado hipócritas. Siempre sonriendo, pero pensando en secreto en obtener sus propios beneficios. Esto incomodó al coronel Phillips, que provenía de un entorno militar y concedía gran importancia a la situación general. Pero como ejecutivo de la Reserva Científica Estratégica y participante del programa Super Soldado, tuvo que aprender a socializar con los políticos. Después de todo, la financiación de la investigación y los recursos asignados deben ser aprobados por el comité. ¿Ese es el super soldado que elegiste? Dios mío. Parece que no ha comido en días. El senador Brandt se encontraba en la sala de control del segundo piso, mirando hacia abajo. Se sorprendió al ver al delgado y bajito Rogers. Esto era un poco diferente del super soldado que el comité quería. Rollers es un refuerzo para evitar fallos. Senador, ¿lo ha visto, Luke Cavo? Es el mejor soldado que he visto. El coronel Phillips pareció avergonzado y señaló a Luke, que estaba de pie a su lado. No era optimista respecto a Rogers. El hecho de que la otra parte estuviera allí se debía a la insistencia del doctor Erskine en seguir su propio camino. Muchos departamentos están solicitando financiación en esta etapa, pero el presupuesto asignado a la Reserva Científica Estratégica siempre es el mayor. Coronel, no defraude al presidente. El senador Brandt se abstuvo de hacer un comentario y se sentó con un periodista que lo acompañaba. Su voluntad de asistir no estaba motivada por el amor a la ciencia. En lugar de eso, él quería tomar el crédito por ello desde el principio. El senador Brandt era profundamente consciente del valor comercial de un super soldado. No importaba si podían cambiar la guerra o no, atraer la atención del público era la clave. 5 minutos después, el experimento y la inyección del suero estaban en su etapa final. Los interruptores de potencia de las 2 cajas metálicas habían cruzado el 70%. Una luz blanca deslumbrante destelló, casi ahogando el espacio circundante.
Un rugido intenso y doloroso provino de una de las cajas de metal. Era Rogers. El proceso de inyectar el suero fue como 1.000.000 de cuchillos para él, cortando brutalmente cada célula y cada nervio de su cuerpo. En particular, a medida que aumentaba el valor de la transmisión de energía, cuanto más violenta era la transformación que soportaba, mayor era el dolor físico y mental que sufría. Steve. La mano derecha de Erskine se contrajo. La inyección de suero podría causar la muerte del sujeto de prueba, era algo que todos sabían muy bien. Solo aquel que lograra superarlo podría convertirse en un supersoldado. Pero parece que Rogers no pudo soportarlo. «Coronel, ¿qué pasa?». El senador Brandt preguntó, inclinando la cabeza. Observando las dos cajas metálicas idénticas, con sujetos inyectados con el mismo suero. ¿Por qué Rogers está tan angustiado, mientras que Luke ni siquiera responde? ¿No me digas que le inyectaron un suero falso? Ante la sospecha del senador Brandt, el coronel Phillips solo pudo encogerse de hombros con una expresión igualmente desconcertada. Las siguientes cartas dependen de la reputación para desbloquearse. Es igual que cuando jugaba. Luke, acostado en el instrumento de metal, no sabía los cambios en el mundo exterior. Digirió la gran cantidad de información que recibía su cerebro y comenzó a comprender cómo debía utilizarse la llamada tarjeta. En primer lugar, estaba la configuración de nivel proporcionada por el panel de personajes. Según los diferentes niveles, el juego dividió a los kryptonianos en 6 niveles. LV1, civil. LV2, soldado. LV3, capitán. LV4, general. LV5, concejal. LV6, monarca. Cada vez que actualizaba, también podía obtener artículos que eran exclusivamente de Krypton. Por ejemplo, la fortaleza de la soledad, el códice y otros elementos clave. Y la tarjeta de Superman que tengo ahora es civil. En términos de calidad y habilidad, por ahora, soy tan bueno como el Superman genuino. Luke miró las muchas cartas en gris, frunciendo los labios. Desafortunadamente, no había más cartas desbloqueadas. El complemento que recibió era esencialmente un panel de juego. Similar a un juego, necesitaba seguir el patrón de ganar reputación, subir de nivel y completar tareas diarias. Clark Kent era un kryptoniano nato con un potencial infinito. En cuanto al general Zod, que también era kryptoniano, era un general nato, y su rango debería ser LV4 o LV5. El pensamiento de Luke sobre dos de los kryptonianos más impresionantes. Aunque en ese momento solo era él, civil, de nivel 1 más bajo, era suficiente. El cuerpo kryptoniano es básicamente una batería solar, y mientras absorba la energía estelar del sol brillante, sus estadísticas físicas continuarán fortaleciéndose. Sin embargo, él solo quería tener un potencial ilimitado, como el verdadero Superman. Tuvo que trabajar duro para ganar reputación, subir de nivel y aumentar sus niveles. Después de todo, era imposible convertirse en el Superman dorado solo tomando sol. Capítulo 19, 019 El asesinato. 100%. La potencia de la caja de metal se elevó al máximo, la densa luz blanca casi quemó los ojos de las personas. Una chispa eléctrica saltó en la consola y Rogers, que había gritado dolorosamente, se quedó de repente en silencio. Erskine le pidió rápidamente a Howard Stark que abriera el instrumento metálico. Ignoró por un momento a Luke, quien no emitió ningún sonido, para salvar primero a Rogers. Una explosión de gas blanco se dispersó y todos mostraron una increíble expresión de sorpresa. Steve Rogers. Ese hombrecito flacucho se convirtió en un capitán alto y poderoso con grandes músculos pectorales en un abrir y cerrar de ojos. Ahora era una persona totalmente diferente. El siguiente momento. Todos en la sala de control aplaudieron y saludaron con júbilo, ansiosos por organizar de inmediato una fiesta de celebración. El senador Brandt se mostró aún más entusiasmado y gritó cosas como Berlín debería estar nervioso y capturen a Hitler vivo. En su opinión, con un regimiento de supersoldados con soldados como Rogers, los aliados tenían asegurada la victoria y podían ganar esta batalla sin lugar a dudas.
Sin embargo, el coronel Phillips, que estaba inmerso en la alegría, la emoción y demás, con el senador Brandt, no se dio cuenta de que uno de los invitados en la sala de control se acercó al Dr. Erskine mientras nadie le prestaba atención. «Salve Hydra». El hombre que vino a felicitarle susurró suavemente al oído al Dr. Erskine. Este último miró hacia arriba sorprendido, pero solo vio un par de ojos fríos. «Hydra». El Dr. Erskine reaccionó inmediatamente. Pero el hombre no le dio tiempo a pedir ayuda. Le colocaron una PPK en el pecho y apretaron el gatillo. Nota, consulte el párrafo de comentarios aquí. Pistola PPK. La bala le atravesó el corazón y provocó una salpicadura de sangre. El Dr. Erskine sintió un momento de dolor y luego se desplomó sin poder hacer nada. El sonido de los disparos resonó por la habitación, acompañado de gritos de «protejan al senador», mientras los soldados que custodiaban se inclinaban. Luego se escuchó un fuerte estallido en la sala de control. Una explosión de fuego arrasó la escena. La fuerte onda expansiva rompió los cristales de las ventanas. El coronel Phillips protegió al senador presa del pánico, mientras los grandes soldados de guardia fueron alcanzados por la ola de aire y se estrellaron contra la pared como una cometa con los hilos rotos. Gritos, explosiones, disparos. Estos ruidos interrumpieron los pensamientos de Luke. Frunció el ceño levemente, pensó por un momento y fácilmente se liberó de sus ataduras, que estaban allí para evitar que los sujetos se movieran y se hicieran daño. Crack. Bang. Luke perforó la sólida carcasa de la caja de metal, ignorando las chispas eléctricas que saltaban y abrió descaradamente la lámina de hierro con sus manos. Con un sonido crepitante y desgarrador, al momento siguiente, Luke saltó del instrumento de metal. Vio al Dr. Erskine, que fue derribado al suelo, y a Rogers, que se había vuelto más alto y más fuerte. El senador Brandt se encogió y se ocultó tras la multitud. Y el hombre del traje, sospechoso de ser el asesino de Hydra, derribando a varios guardias, corriendo escaleras arriba y desapareciendo de la vista. «Quédate aquí. Protege al coronel. Yo iré tras él». Luke, que había saltado de la caja de metal, miró a su alrededor y reaccionó inmediatamente a lo que había sucedido. Se puso el abrigo y le dijo a Steve que se quedara atrás, quien inconscientemente asintió. Observó a Luke doblar ligeramente las piernas y saltar. Con la tarjeta de Superman y el suero del supersoldado, su momento fue como una poderosa bala de cañón mientras saltaba directamente desde la habitación subterránea a la planta baja. Agarrando la barandilla con una mano, con un movimiento limpio y firme, Luke pisó el suelo. Afortunadamente, con la capacidad de datos proporcionada por el panel de personajes, rápidamente se acostumbró a muchas cualidades físicas que estaban más allá de la gente común. No fue como Clark en su infancia, quien a menudo se enfrentó al problema de perder el control de su habilidad. Bajo los pies de Luke, el hormigón se agrietó como telarañas debido al poderoso impacto. Era como una ráfaga de viento que pasaba rápidamente, levantando una violenta corriente de aire. Con un pum, el suelo pareció temblar. Se fue como una flecha veloz, dejando su sombra borrosa. Habían pasado apenas unos segundos desde que el asesino salió corriendo del pasillo. El asesino enviado por Hydra es muy inteligente. Al huir, no se olvidó de destruir el botón que controlaba la puerta, encerrando a sus perseguidores tras él y retrasándolos aún más. Desafortunadamente para mí es tan fino como un trozo de papel. Luke no se detuvo ni disminuyó la velocidad. De repente aceleró, derribando la gruesa puerta de metal. Con un bang, una clara figura humana apareció en la puerta. De acuerdo. Retiro lo dicho. Aún siento algo. Luke estiró el cuello de un lado a otro. Admitió que la puerta metálica no era tan frágil como el papel, solo casi tan frágil como una gruesa tabla de madera. Salió corriendo de la base secreta y se dirigió al stand. Luke se detuvo bruscamente, provocando una ráfaga de viento que sopló mientras las estanterías se sacudían y se balanceaban. Cuando salió, vio que la anciana, dueña de la tienda de antigüedades, había caído al suelo, alcanzada por 2 balas. Fuera de la puerta se oyó el ruido de un motor al arrancar. Encima de ese vehículo, el asesino enviado por Hydra,
armado con una metralleta Thompson, se desató. Da. Capítulo 20, 020 La persecución. Fuertes disparos atravesaron los escaparates de la tienda y mataron a varios agentes que estaban de guardia afuera. El repentino y feroz tiroteo provocó pánico entre los peatones. Por miedo a ser afectados, se cubrieron la cabeza y huyeron, sin olvidar gritar a todo pulmón. Luke salió de la tienda de antigüedades y estaba a punto de comenzar su persecución cuando, de repente, el coche estacionado frente a la entrada explotó. Había un fuego ondulante y ondas de choque, sin embargo, su figura permaneció de pie, sin tambalearse ni lo más mínimo. Vio el coche que transportaba al asesino de Hydra Double en una esquina y desaparecer al final de la calle. Luke sonrió fríamente y corrió tras él. ¿Por qué hiciste tanto alboroto? El agente de Hydra que conducía el coche se quejó. La tarea que recibieron fue asesinar a Abraham Erskine y destruir el plan del supersoldado, no planear un ataque terrorista en Nueva York. Porque una vez que este incidente explote, tendrán que pagar un alto precio para retirarse. Había 2 supersoldados y pronto vendrán por nosotros. Conduce más rápido. El asesino jadeaba y tenía un sudor frío en la espalda, se sentía como una presa indefensa ante la mirada de una bestia. Incluso después de subir al coche y deshacerse de los agentes fuera de la tienda, todavía no había certeza de escapar. Era un espía infiltrado en el comité militar al que Hydra le había costado mucho tiempo, recursos y esfuerzo llegar hasta donde estaba. Si no hubiera sido por la orden de Berlín de que Abraham Erskine debía ser asesinado, él nunca se habría revelado. El campo de batalla frontal entre los aliados y las potencias del eje era competencia de soldados, armas y comandantes. Pero a nivel de inteligencia, la competencia dependía del descifrado de las señales de radio, así como del tiempo y la profundidad del espionaje. Este asesino, llamado Greg, podría decirse que es el espía con el mayor tiempo de infiltración y el mayor nivel de inteligencia que Hydra tenía en Nueva York. Podría haber jugado un papel más importante, pero ahora ya no había más oportunidades. De vuelta a Berlín, el Führer seguramente te entregará una medalla en persona. El miembro de Hydra que conducía el auto dijo con envidia. Si puedo volver a Berlín, entonces. Espera. Hay alguien detrás. Greg, el asesino, solo quería decir que estaba listo para regresar a su ciudad natal para casarse cuando terminara esta tarea, pero con el rabillo del ojo, vio una figura alta corriendo salvajemente en el espejo retrovisor. Los miembros de Hydra que pensaron que estaban lo suficientemente a salvo para escapar, tenían los ojos abiertos con incredulidad. Necesitamos ir más rápido. Él murmuró. ¿Habría alguien que pudiera alcanzar los autos con sus 2 piernas? Greg, el asesino, rápidamente levantó su arma, asomó la cabeza por la ventana y trató de contraatacar. Luke saltó y dio un salto alto, esquivando una ráfaga de ametralladora y estrellándose contra el auto que avanzaba a toda velocidad con precisión. Luego, con ambas manos, arrancó el techo de hojalata como si fuera de papel. Greg, sentado en la posición de copiloto, tiró la ametralladora que tenía el cargador vacío, sacó una pistola y apuntó a Luke, intentando apretar el gatillo. Sin expresión alguna, la mano derecha de Luke se extendió directamente, sosteniendo la boca de la pistola automática PPK. Con un estallido, la bala de pequeño calibre 7,65 milímetros golpeó su palma abierta, pero parecía como si estuviera golpeando una placa de acero, emitiendo un sonido de choque de metal. Luke arqueó ligeramente las cejas. Con un fuerte agarre, la pistola quedó reducida a chatarra. ¡Monstruo! El conductor gritó horrorizado. ¡Qué ruidoso! Luke lo levantó con una mano y lo arrojó como si fuera basura. Arrojar. El conductor se estrelló contra el escaparate de una tienda en la calle y cayó al suelo. Nadie pudo determinar si estaba vivo o muerto. Corta una cabeza y 2 más ocuparán su lugar. Salve, Hydra. Greg no pudo evitar sentirse desesperado cuando vio el poder aterrador de Luke. Después de gritar el cántico de Hydra, estaba listo para morder el veneno de cianuro de potasio escondido debajo de su lengua. Tenía un sentido de dedicación a la organización y no le tenía miedo a la muerte. Sé que eres una Hydra.
¿Cómo no iba a saberlo? Luke se burló, como si lo hubiera esperado, y se inclinó para golpear y dislocar la mandíbula del tipo. A sus ojos, los movimientos de su oponente eran demasiado lentos, y mientras se concentraba, era como ver un movimiento cuadro por cuadro. Hydra era una organización enorme con una gestión estricta. Todo espía y agente enviado a realizar una tarea se ponía veneno en el collar o lo escondía en su dentadura postiza hueca para evitar ser capturado o descubierto y evitar la filtración de información. Esta información era conocida por la SSR. Ignorando los ojos asustados de Greg, Luke levantó a la otra persona del auto como si fuera un animal pequeño. Unos minutos más tarde, Rogers y Carter llegaron. Trajeron al asesino capturado y al conductor de regreso a la tienda de antigüedades en Brooklyn. Bien hecho, Luke. De regreso a la base secreta, el coronel Phillips lo elogió. Había presenciado a Luke persiguiendo al asesino, ahora estaba escuchando la increíble historia de cómo alcanzó el auto con sus pies y su palma bloqueando la bala. Al mirar a Luke, que era más alto y más fuerte que antes, el coronel pareció haber tomado una decisión en su corazón. Salgan ustedes primero. Tengo algo que hablar con Cavill. Al observar el bullicio del consultorio médico, el coronel Phillips gritó. Echó a los médicos y enfermeras y luego miró a Luke con rostro solemne. Luke se sorprendió ante esto. ¿Pasa algo malo, coronel?